El Salón Azul de la Asamblea Legislativa fue el escenario donde el presidente Nayib Bukele rindió su informe de tercer año de gestión, en el que destacó las acciones de seguridad. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. En 3 años de gobierno llevamos 128 días sin homicidios. Tuvimos éxito en cada fase, aunque algunas de ellas todavía se están implementando. Y los resultados nos dieron la razón. Redujimos los homicidios en más del 80%. ¿Cómo pueden decirnos que no existe el Plan Control Territorial? El mandatario además se refirió al estado de excepción, el cual recientemente recibió su segunda prórroga. Hemos puesto la riqueza del crimen en contra del mismo crimen. Todo esto se lo debemos a nuestros valientes policías y Fuerza Armada. Esta es una guerra entre todos los salvadoreños honrados contra los criminales que nos tuvieron en la zozobra, el luto, la miseria por años. Hoy, que estamos tan cerca de ganar, hago un llamado a todos los salvadoreños a que apoyemos sin titubeos esta batalla. También lanzó fuertes críticas a la oposición. Pero a todos los que se oponen, yo les pregunto, y aquí están algunos de ellos, yo les pregunto, ¿qué quieren? ¿Que liberemos a todos los pandilleros? ¿Que no ganemos la guerra contra las pandillas? ¿Que vuelvan a ser el país como era cuando ellos gobernaban? ¿Que mataran a la gente con barbarie y con impunidad? ¿Por qué creen que nos atacan tanto? Porque no somos como ellos. Porque no vamos a permitirles que se vuelvan a sentir dueños de una finca. El mandatario salvadoreño envió un contundente mensaje a la comunidad internacional. El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos ser aliados, amigos, socios, pero de verdad, pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Buenas noches, es un gusto estar en Pulso Ciudadano en este jueves 2 de junio. Como vimos, hoy abordaremos los puntos más importantes sobre la administración del actual gobierno y de lo cual se refirió al año el presidente Nayib Bukele en su informe de 3 años de gobierno. Esta noche nos acompañan Manuel Flores, miembro del Consejo Nacional del FMLN, y Andy Fay, director ejecutivo de Nuestro Tiempo. Quiero hacer la advertencia que se trató de invitar al diputado de Nuestro Tiempo, que nos dijo que por razones de trabajo no podía, que tenía otra agenda. Tratamos de invitar también a la diputada de Vamos y tenía otro compromiso porque queríamos tener la óptica, dijéramos, de los diputados en el control de la Asamblea. Sin embargo, tenemos 2 analistas de mucho peso. Señores, buenas noches. Chino, como te decimos. Gracias, Julito. Gracias por la invitación. Saludarle a usted que nos ve desde su hogar, desde su teléfono o nos está escuchando en el radio. Darle gracias a Dios por la oportunidad y saludar a Andy, que primera vez compartimos pues en una entrevista. Sí, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes que nos están sintonizando esta noche. Igual, encantado de compartir con Manuel esta noche, o Chino, como se le dice. Y aquí estamos, dispuestos a analizar estos 3 años de gobierno. Bien, ya entrando, dijéramos así, en el enfoque, Manuel, el día de ayer se rinde un informe a la Nación donde básicamente el principal eje sobre el cual versó el discurso del señor presidente fue la seguridad principal, nacional, y dijo una frase que llamó poderosamente la atención: estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Es decir, políticamente sabremos qué significa, pero quisiera ver cuál es tu impresión a primera vista del discurso que rindió anoche el presidente. Bueno, en primer lugar hay que separar lo que es un discurso de lo que es un informe. Yo esperaba un informe de gobierno de 3 años. Ya no estamos en un informe de los primeros 100 días.
Muchos esperaban realmente lo que vieron ayer. Repetición de las mismas promesas, repetición nuevamente del tren, repetición nuevamente del aeropuerto, del puerto, y ahora pues le suma otros ingredientes como es el estadio, la biblioteca, que esos son proyectos donados por la República Popular China, producto de una gestión anterior que tuvo la valentía y la visión de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con la primera potencia económica del mundo. Yo esperaba en ese discurso, por ejemplo, escuchar cuáles son los nuevos países con los que se establecieron vínculos diplomáticos, por ejemplo. En la política En la exterior. política exterior. Yo esperaba, por ejemplo, cuáles son los últimos convenios internacionales firmados en materia de recuperación económica, en materia de agroindustria, en materia de promoción de la juventud, en temas científicos, técnicos, de lo que se ha prometido en los años anteriores. Ahora, solo quiero hacerte un paréntesis ahí. Fue muy enfático el presidente cuando dice, es que mi prioridad es la seguridad de la gente. Claro, cuando ¿Será hablamos eso? de la prioridad de él, pero la gente también necesita empleo. Cuando la gente se mete la mano a la bolsa para pagar 20 centavos por un huevo, estamos hablando de un tema de soberanía alimentaria cara. Uno esperaba, por ejemplo, escuchar cuál es la probabilidad de mejorar la producción agropecuaria en este país, abandonada en los últimos 2 años. Uno esperaba, por ejemplo, encontrar cuál es la relación directa que se ha tenido con los organismos internacionales tantos criticados. Porque si se critica tanto a la comunidad internacional, deberíamos de cerrar los préstamos que vienen de la comunidad internacional, regresar al Colón, quitar las bases militares estadounidenses que hay en El Salvador, quitarle el radar que está en el aeropuerto internacional. Es decir, cuando hablamos de esos temas, estamos Yo creo que hablando... los vamos a ir, dijéramos, abordando cada Correcto. uno en su dimensión. Regreso entonces, ¿verdad? Entonces, la gente esperaba un informe, no un discurso. Lo que vimos fue un discurso Y dirigido no un a sus informe. bases. Correcto. Ok. Andy, el planteamiento de Manuel es decir, bueno, yo esperaba como ciudadano que se viera un informe a la nación tal y como lo establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero lo que yo escuché fue un discurso dirigido a sus bases. ¿Compartís tú ese criterio? Porque el discurso, el informe que dio el presidente aborda varios temas. Comunidad de Relaciones Internacionales, aborda varios temas como la oposición misma, el rol que debe de desempeñarse. ¿No satisface eso las expectativas a nuestro tiempo? Lo que sucede es que el discurso presidencial que se tiene cada el 1 de junio tiene que responder a una rendición de cuentas. El presidente tiene que llegar a la Asamblea Legislativa y decirle, explicar a los salvadoreños, esto es lo que yo les prometí cuando era candidato, y ahora, después de 3 años de gobierno, esta es la forma en cómo hemos avanzado, pero eso no existió. ¿Qué fue lo que hubo en ese discurso sin rendición de cuentas? Lo que hubo, en primer lugar, son 3 cosas. En primer lugar, es que se reafirma que la forma en cómo se llega al poder es la forma en cómo se gobierna. Si ellos llegaron con pactos oscuros, si ellos llegaron atacando a todos los que no piensan como ellos, y si llegaron con mentiras, ha quedado demostrado que esa ha sido la forma en cómo han gobernado. Lo segundo es un reparto de culpas permanente. A 3 años de gobierno, el presidente sigue hablando de los mismos de siempre, de los de la esquina, pero yo pregunto, tiene todas las herramientas para gobernar, porque ha concentrado todo el poder en el Ejecutivo, en su presidencia. Desde la silla presidencial, él manda los decretos que se van a aprobar en la Asamblea Legislativa y sus diputados levantan la mano. Pero ¿por qué sigue repartiendo culpas si él tiene todas las herramientas para gobernar? A 3 años de gobierno es verdaderamente lamentable que se reparten culpas. Y termino con eso, Julio, muy rápido. Y lo tercero son las cosas ausentes. ¿Dónde está el tren del Pacífico, el satélite Cuscatlán, la remodelación del Hospital Rosales, las oficinas de Amazon que se iban a abrir aquí en El Salvador? Y en esta crisis económica que está viviendo muy fuertemente nuestro país, ¿dónde está aquel plan de crecimiento económico que iba a sorprender el mundo? Creo que en el último discurso presidencial del 1 de junio del año pasado fue que habló de ese plan de crecimiento económico, que es otro ausente. Ok, a ambos. Y si esas deudas que ustedes están planteando, esas expectativas que se crearon, que son tan determinantes en ese ofrecimiento,
¿Cómo se explica entonces este nivel de popularidad que tiene el presidente de 8.3? Porque tiene que haber una relación causal entre un planteamiento y el otro. ¿O es que la gente lo percibe de manera diferente al enfoque que ustedes tienen? ¿O qué es lo que está pasando? Es que es bien sencillo, Julio. Cuando posicionan una marca de bebida, la posicionan realmente porque quieren venderla. Y la inversión es enorme, a sabiendas que esa bebida te hace daño. A sabiendas que esa bebida te puede crear, digamos, cirrosis, te puede crear una cantidad de enfermedades, pero es la que más se vende. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país? Y esa es precisamente su estrategia. Y su estrategia les está dando resultados. La concentración de todas las comunicaciones y propaganda sobre la base de una persona. Pero ¿qué es lo que está en detrimento de esta situación? Los municipios sin recursos. Los municipios sin FODES. En lugar de darle el 10% prometido, hoy tienen 1.5%. Los municipios, los cantoncitos, sin calles, sin becas, sin proyección social, sin proyección médica, ya no pagan maestros. Es decir, todo ese recurso concentrado en la DON, todo ese recurso concentrado en la publicidad. Todos los ministros, viceministros, alcaldes, diputados, no existen, hablan de una sola persona. Todos al unísono, todos en sus Twitter, todos en su Facebook, es decir, orquestado. Tienen una excelente campaña publicitaria y de propaganda de los recursos del Estado. Por supuesto que cuando tú te encaminas en una campaña de esa naturaleza, los resultados más positivos son a los que le estás dando todos los días, pero ocultan los fracasos. Y los fracasos los podemos hablar en el camino del programa. Ok, ¿y eso no es lo que hacen todos los gobiernos cuando están en el ejercicio del poder? Sí, cuando el gobierno que está en el ejercicio del poder no tiene nada que presentar de obra, lo que se dedica es a uno o dos éxitos. Tú te recuerdas, muchos de los cantantes famosos que al final fracasaron solo tuvieron una o dos canciones, ¿verdad? Pero los grupos que tenían método, disciplina, filosofía, mística, prevalecen. Y no te voy a mencionar nombres por la publicidad. Ok. Andy, una de las cosas cuando uno analiza las encuestas, y yo sé que ustedes no son diputados, pero representan a institutos políticos. Y tú, en el caso tuyo, has sido diputado, ¿verdad? Tú no, pero tenés una representación. La Asamblea normalmente ha tenido una nota negativa, es decir, casi siempre salían aplazados en la valoración. Aquí, a pesar de los señalamientos que son diputados que solo apretan el botón, que es lo que dice la oposición, que no discuten las leyes en las comisiones respectivas, que hay modificaciones de agenda, etcétera, aparecen con 7.3. ¿Cómo explicas también ese fenómeno? Pero han bajado en las encuestas. La bancada oficialista ha bajado en las encuestas, el partido de la N ha bajado en las encuestas, y es un análisis bien interesante porque esa bancada oficialista, ese partido, son productos de un solo producto propagandístico, que es la figura presidencial. Entonces, esa figura se ha mantenido popular, pero por otro lado tenés esa bancada y tenés ese partido oficialista que ha caído en las encuestas. Entonces uno pregunta, si estos dos bloques oficialistas se anclaron de la popularidad de su presidente para llegar al poder, y aún así, contando con todas las herramientas para legislar, porque son una bancada de mayoría compuesta, ¿por qué han bajado las encuestas? La gente tiene claro que esos diputados solo llegan a alzar la mano. La gente sabe que esos diputados le dicen que sí al presidente. Y lo que sucede en este momento es que estamos en un momento en el que la propaganda está tratando de disfrazar la realidad, porque el oficialismo se ha empeñado en anclarse al pasado. Y por eso es que escuchamos tan repetidamente estos discursos de ataque y que hasta cierto punto siembran mucho odio, y eso es peligroso para la sociedad en la que vivimos. La política no debería ser un caldo de cultivo para sembrar más odio. Siembran odio hacia el pasado, cuando realmente lo que deberíamos de estar preocupados es del futuro. Yo no entiendo por qué a 3 años de gobierno sigue volteando a ver al pasado, Nosotros, desde nuestro tiempo, como un rol de opositores que tenemos y que pretendemos llegar a gobernar, lo que nosotros tenemos, la mirada donde la tenemos puesta es en el futuro. La gente en este momento, el dinero no le alcanza. La gente en este momento que tiene problemas de salud mental no puede acceder a un tratamiento de salud mental en la sanidad pública.
La gente en este momento que se sube a un bus, el bus sigue siendo aquel bus que tiraba aquella gran nube de humo y que está en mal estado. Esas cosas no han cambiado. Pero si vamos a atacar el pasado, deberían de ser los problemas de las distintas realidades que siguen afectando a los salvadoreños. Lo mismo se podría decir. Es un paliativo lo que estamos teniendo en este momento. Pero lo veo para decir, pero después de 3 años en el ejercicio del gobierno hay un desgaste natural. Sí. Es decir, normalmente cuando se evalúan las gestiones a estas alturas del partido deberían andar entre un 6, con buena suerte 5,5. Sin embargo, ha sido constante, ¿verdad? Creo que hablaba con el doctor Picardo, de las 8 encuestas que han tenido, mantiene el 8.3. Y puede llegar a 9, Julio, y 10, si vos querés. Porque la percepción de la población es realidad. Pero la realidad que se vive es otra. Es decir, ¿por qué razón aquí no vienen, por ejemplo, los diputados de Nuevas Ideas? Porque la gente no los conoce y cuando van a entrevistas meten las 4. Es decir, los tienen ocultos, los tienen encerrados, porque cuando van a hablar les pegan y les dicen, usted no hable, porque cada vez que habla bajamos. Entonces, tú ves los ministros evaluados con 7, 7.50 y nadie los ve trabajando. ¿Dónde están? Preguntarle 3 nombres de diputados, nadie los conoce. El diputado N, dicen, porque la gente votó por la N. ¿Cómo vas a evaluar entonces a un diputado si no lo conoces? ¿Cómo vas a evaluar el trabajo de un diputado en la Asamblea Legislativa si ni siquiera ha hablado nunca? Es decir, la percepción de la población está centrada en una sola persona. Y esa persona es la que le da cobertura y cobija a todos. Y termino con esto. Y es peligroso también, porque esa persona también va a ir cayendo en popularidad en la medida en que el dinero de los préstamos se vayan acabando. La pandemia le sirvió al gobierno para demostrar, y lo demostró bien, y actuó bien, pero cuando revisamos los datos concretos, el país es el que menos vacunó. Cuba vacunó 100%, un país bloqueado casi 60 años, y aquí hay gente que no tiene una vacuna, otros tienen una, otros 2. No hay control y ya no importa. Sin embargo, aparece el ministro con 8.2. No, por supuesto, ¿verdad? Vaya, el Hospital El Salvador. No te vayas, no, porque ese punto quiero retomarlo al nomás venir, ¿verdad? Sobre lo que es la percepción versus lo que es la realidad. Es no cambiemos, ya regresamos. En el tema político-económico, el gobierno necesita recuperar al Estado. Y esto significa iniciar el desmontaje del neoliberalismo. Si yo voy a hacer algo en beneficio de la gente, no puedo hacer lo mismo en beneficio de los grandes propietarios, de los grandes oligarcas y los grandes burgueses, porque esos intereses son como el agua y el fuego. Y esto supone que yo, gobierno, debo atender los intereses cotidianos de la gente. Cuando el gobierno pasa a subsidiar el alza en el precio de los combustibles, está haciendo eso. Está haciendo eso. ¿Qué significaría si no hubiera ese subsidio en términos del nivel de vida de las personas? De modo que eso es una cosa fundamental para la vida cotidiana de la gente. Bien, antes de irnos al corte comercial, habíamos quedado planteado, Manuel, entre lo que es la realidad y lo que es la percepción. Aunque la percepción en algunos momentos, sobre todo, se vuelve realidad. Sin embargo, cuando tú analizas las encuestas de la Universidad Francisco Gavidia y específicamente la encuesta aún de la UCA, la percepción de la ciudadanía es buena. Claro, es que, finalizo, ¿a quién no le gusta que le regalen comida, por ejemplo? Pero no le enseñás a cultivar, abandonado el agro, y tuviste que comprar comida en México en lugar de comprar a los productores. Un ejemplo, la economía vino un poco abajo cuando el dinero salió. 2, los vasos de leche que se le daban a los niños antes en las escuelas no se les da más. ¿A quién se le compraba? A los productores locales. Todas esas cosas la gente ya las ignora.
Y comienzan a decir, sí, pero a mí me dieron $30 de la Chivo-Wallet, que ya es un fracaso. Y un fracaso, ya está solo eso. Solamente el 2%, menos del 2% envía remesa. Y una de las promesas era que casi todos iban a mandar remesas a través de la Chivo-Wallet. Un fracaso, nadie habla de ese fracaso. Pero cuando le preguntas a la gente si prefiere el Bitcoin, y dice, no, dólar. 90% dice, estoy en contra. Ajá. ¿Y usted está de acuerdo, le dicen, en el régimen de excepción? Sí, me gusta. ¿Y está de acuerdo que lo metan 6 meses preso? 60, 70% no, porque me violan mis derechos. Entonces, en la encuesta te dicen los resultados concretos y claros. ¿Cuánto es el porcentaje de Nueva Idea en la encuesta? No llega a 40%, ha bajado 20 puntos. Entonces, la realidad, el presidente bien evaluado, pero el partido va para abajo. Bien. Andy, debo de inferir de lo que está planteando Manuel, es que el capital político grande que tiene el presidente es tan grande, o mejor dicho, lo suficientemente amplio para poder endosar a una asamblea legislativa, para endosarle incluso a los funcionarios, a sus alcaldes. Hay gente que no conoce al alcalde, no sabe su planteamiento programático, sin embargo, tiene preferencia por la N y dice, ¿por qué? Porque votando por este, apoyamos al presidente. Sí, quizás para poner un ejemplo a la ciudadanía sobre esta marca, este producto publicitario del cual nos bombardean todos los días con propaganda constante, propaganda que usted paga con sus impuestos, con su trabajo honrado, es como el Bitcoin. Hay momentos en los que el Bitcoin puede alcanzar el precio de $100,000 la moneda, pero actualmente vale $30,000, es decir, ha perdido, ¿qué?, el 70%. Entonces probablemente ese Bitcoin ahorita cubre la popularidad del presidente, pero ya no le está alcanzando para cubrir la popularidad de sus diputados, de sus alcaldes, y como ha ido un poco más allá, del fiscal, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, etc. Eso es, y en resumen, eso es lo que vimos en la rendición de cuentas de ese 1 de junio, es frases propagandísticas bien empaquetadas, pero eso no es sostenible en el tiempo. Pero él en ese discurso hizo una pregunta a los diputados de la oposición, a la prensa, a la ciudadanía crítica. Él preguntó, ¿qué quieren? Que vuelvan al pasado. Que vuelvan al pasado, pregunta él. Yo le respondo a ese ¿qué quieren? Yo creo que las madres que en este momento están afuera de los centros penales buscando a sus hijos que no tienen nada que ver con las pandillas, quieren que los liberen. Yo creo que las personas que han visto que el país ha perdido más de $100 millones con el Bitcoin, quiere que ese dinero regrese a las arcas del Estado y que con ese dinero cumpla las promesas que prometió en el Plan Cuscatlán. Para poner un ejemplo, eso es lo que queremos. Okay. No queremos volver al pasado. Esto no se trata, insisto, no se trata de anclarse al pasado, se trata de anclarse al futuro. Pero para llegar al futuro hay que solventar con sensatez, desde la decencia política, los problemas que tenemos en el presente. En el discurso, en el informe del presidente que da a la Nación, no solo contempló el tema de seguridad, sino también habló en términos de la comunidad internacional. Sí. Tú dijiste, bueno, regañó, tiró, pero lo que el presidente planteó en ese informe es abrirse, es decir, la autodeterminación de los pueblos, y no es lo que siempre, por lo menos en el caso de Dagoberto Gutiérrez, que entiendo es un hombre de izquierda, fue parte de ustedes, era el discurso que manejaban, la libre autodeterminación de los pueblos, de tener, dijéramos, relaciones con todos, de no ser patio trasero. ¿Qué de malo hay en ese discurso? Pero es que esos discursos realmente son discursos, porque la autodeterminación de los pueblos y la lucha por la autodeterminación de los pueblos le quedó grande al presidente la camisa por una sencilla razón. Hay un país que está luchando por su autodeterminación, por su independencia. Hay un país en África, el único país árabe de habla hispana llamada República Árabe Saharaui. Usted rompió con ellos a los 10 días de haber sido ungido como presidente. Un país que está buscando su autodeterminación, rompió por una oferta de Marruecos. Queremos saber por qué. Entonces, cuando se habla de autodeterminación, se debe de conocer el concepto de manera precisa. Y no solamente concepto, ponerlo en práctica. Ahora, cuando tú te encuentras analistas
que han llenado la hoja de Nuevas Ideas ya son miembros activistas, son parte de ese partido, ya no son analistas. Dagoberto firmó. Claro, y ahí están los videos cuando él llenó la hoja, y es su derecho, pues. Y eso lo delegitima en su posición. No lo delegitima, pero ya es un miembro de ese partido, ya no puede él hablar a nombre independiente, ya es parte. Es como que yo venga a decir, yo soy un analista independiente, soy del FMLN y así me has presentado tú, como miembro del Consejo Nacional. Por lo tanto, tenés una visión política partidaria. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de autodeterminación, yo sí le puedo decir a usted, cuando el FMLN, su gobierno estableció los vínculos con China, hace 4 años, el 23 de agosto, Estados Unidos se inmiscuyó en esa decisión, queriendo la ruptura y volver otra vez con Taiwán. Y yo le dije al embajador a Jim Mex, en ese momento, injerencista, y por eso me quitaron la visa, por antiimperialista. No me la han quitado como a estos diputados de ahora, por antiimperialista me la quitaron. Y o sea, no te la quitaron por corrupción. Ni por corrupto, ni por ladrón, ni por vendedroga, ni por nada, por antiimperialista. Y esa fue mi graduación antiimperialista. Por supuesto que cuando uno ya está analizando los conceptos de autodeterminación, se defienden con categoría. Ahora, ¿qué sucede? ¿De qué estamos hablando en materia económica y quiénes son los que continúan con los fondos en este país? ¿Cómo es, pues? ¿De qué autodeterminación hablamos? El discurso es una cosa y la realidad es otra. Por eso, cuando tú tienes una permanente campaña, una permanente propaganda en todos los medios, pero fíjate qué interesante, Julio, evalúa a esos medios nacionales del gobierno, están mal evaluados, no llegan a 50. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de lo mismo, de estar escuchando solo cosas en contra y a favor, en contra de la oposición y a favor, pero nada de análisis. Tú no escuchas a un diputado de Nuevas Ideas estando en contradicción con el presidente, y yo lo hice cuando fui diputado y no votaba en algunas ocasiones. ¿Lograste entender, dijéramos, la diferencia entre la obediencia y la disciplina? Exactamente, y la disciplina. Obediencia y disciplina. Pero cuando la gente evalúa a la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que están evaluando? Al presidente. A mí me diera vergüenza realmente que yo saqué 10 porque le copié a Andy Feiler el examen. Y yo saqué 10 y a la hora de graduarme con mérito, pero copiándome, cobijado en otro. Así están. Andy, dentro del discurso también se refirió a la oposición y les dijo, bueno, ¿qué quieren? Pues, que volvamos al pasado. ¿Qué es lo que quieren? Que ustedes que tuvieron la oportunidad de hacer los cambios no lo hicieron. ¿Qué negativo tiene esa posición del presidente? Bueno, en el caso de nuestro tiempo no hemos tenido la oportunidad de generar cambios. Somos del tablero de partidos políticos que actualmente existen, somos el partido más joven, el más reciente. Y de hecho, a propósito de la disidencia, somos un partido que nace de la disidencia, un partido que entiende que las distintas perspectivas de ver el mundo y de hacer política son valiosas para construir, porque las realidades que viven todos los ciudadanos salvadoreños son completamente distintas y diversas. Dicho esto, creo que ha quedado claro en lo que hemos planteado sobre el discurso que dio el presidente el día de ayer, que es un discurso cargado de ataques, de odio y también en una gran parte de mentiras para justificar lo que él no ha cumplido. Pero quedan 2 años de gobierno y la propaganda no se va a detener. Los medios oficialistas de ellos no se van a detener. Los troles en el internet no se van a detener. ¿Y con qué van a insistir estos poderes que controla el presidente? Bueno, con lo que van a insistir es con una mentira más grande y más peligrosa. Y ayer la cantaban, la coreaban, alguna de la gente que hizo barra en este acto solemne, la reelección presidencial. Para mí eso riñe bastante con el respeto a la Constitución de la República, con el espíritu de la Constitución de la República. Y esa mentira la están cantando porque ahora dicen, miren, 5 años no nos alcanzó para cumplir esto, necesitamos más tiempo. Mentira. Para poner un ejemplo sobre esto de lo que verdaderamente a lo que debería aspirar un demócrata, ahora en Chile, un medio de comunicación compartía la siguiente información. Dice, se aprobó norma que establece que el presidente de la República elegido para el 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente. De aprobarse la nueva constitución, porque en Chile están tratando de aprobar una nueva constitución, el presidente Boric no podrá optar a reelección. El presidente Boric reaccionó a esta noticia y él comentó,
muy bien, es lo que corresponde. Ese llamado que lo hace otro presidente latinoamericano, creo yo que lo debería de arropar, de entender, de asimilar el presidente de nuestra república, porque seguimos viviendo república. Tenemos ya la participación ciudadana, queremos ver qué nos está pensando. Bueno, ahí creo que a Chino le dijeron, están reventadas sus redes sociales también. Dice, buenas noches, si no hay seguridad, no hay inversión. Los niños se salen de las escuelas por temor. Hay muchas migraciones, etcétera. Vean todos los adelantos a que hemos llegado. Yo confío en que seremos líderes en Centroamérica. El único error de humano fue el Bitcoin. Yo apoyo cómo ha actuado. Bueno, esa es una de la percepción, y la percepción al final se traduce. ¿Cómo ven ustedes que 3 encuestas del diario, de la prensa gráfica, de la UCA, que no puedes decir que están, dijéramos, plegadas a las posiciones del gobierno? Claro. Todos son coincidentes. Es que, Julio, hay que ser también honestos. La oposición está muda. No hay oposición. No hay oposición, no hay liderazgos. Pero ustedes tienen representación ahí. Sí, pero como es partido. Una representación mínima que el pueblo nos dio por hoy. Pero la oposición atomizada, yo por lo menos cuando alguien dice la oposición debe de actuar junta, no, un momento, diferenciémonos por favor. Como FMLN tengo mis propios criterios, mis místicas y mis principios, mi historia. Como FMLN debemos de tener disciplina y sobre todas las cosas diferenciar el rumbo. Ojo, como FMLN nosotros estamos conscientes de una cosa, Julio. La gente tiene derecho a opinar de manera perspectiva hacia el futuro. Y dicen, la inversión va a venir después del tema de seguridad. Pues sí, pero el país con más inversión es Nicaragua. Y si tú te encuentras las noticias, de Nicaragua se habla nada más de represión. Hace poco yo estuve en ese país y lo que hay allí es inversiones internacionales fuertes. Un país que está con la capacidad de tener 3 siembras en el año. Un país que nos vende comida, es decir. Pero ahora tú te encuentras con embajadoras y embajadores diciendo van a llegar 2.000 millones de inversión y la gente aplaude, qué feliz. ¿Y dónde está pues? Y me recuerdo un diputado de uno de los partidos aliados, satélites del gobierno, dijo, ya vinieron 100 empresas instaladas en el país después del Bitcoin. Yo le quiero pedir la dirección de esas empresas porque a mí la gente me sigue llamando diputado, aunque ya no estoy, y alcalde, aunque ya no estoy de alcalde, y me dicen, ¿y usted nos podría, por favor, ayudar a colocar mi currículum en esas empresas? Yo les quiero pedir a los diputados de Nuevas Ideas que nos den la dirección de esas empresas que se han instalado para llevarle los currículums. Y ese mismo discurso y esa misma posición que tú estás planteando, ¿por qué no lo hace tu fracción en la Asamblea? Pues como cada quien tiene su estilo. No, pero estamos hablando de una visión política. Claro, es una visión política. Pero también uno debe de estar conscientes que el país en materia de seguridad ha avanzado y hay que ser honesto. Lo que no estamos de acuerdo es que quieran justificar los arrestos de gente inocente. Yo estuve ayer en una entrevista radial y alguien justificaba y decía, pero es que se llevaron 60 jóvenes, pero los días soltaron a 17. Es que no es el tema que los soltaron. ¿Por qué se llevaron a 17 inocentes? ¿Por qué los metieron presos? Hay tanta injusticia en esas capturas. Lo repito, que metan preso a todos los pandilleros, a todos los delincuentes, que los metan presos, a todos sin excepción. Pero ¿por qué tienen que justificar, incluyendo analistas de seguridad, unos barbaditos que llegan allí y dicen, no, es que es necesario también que caiga gente inocente? Justifíquemelo, por Dios santo. Los derechos humanos aún en guerra se respetan. Y eso es lo que debemos nosotros siempre tener presente. Cuando Manuel le expone esto y dice, miren, no importa que tengan 40, 50 personas detenidas, con uno que sea detenido injustamente, debería de reaccionarse o por lo menos ponerse inmediatamente en libertad. Y cuando le preguntan a la gente, Andy, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Usted dice, fabuloso. Es decir, perciben que con ese instrumento lograron hacer lo que muchos no pudieron hacer en un tiempo. Aunque las encuestas, Julio, específicamente la de la Gavia, reveló en el apartado de régimen de excepción que la gente no está de acuerdo con la forma en que se está ejecutando. Y también revela otra cosa, que la gente no conoce del todo en qué consiste la suspensión de sus derechos constitucionales. Y sobre este tema hay algo importante que aclarar. El régimen de excepción acaba de entrar en vigencia 3 años después
de gobierno. La gran pregunta es, ahora que hablan de guerra contra las pandillas, ¿por qué entró en vigencia hasta ahora esa iniciativa? Es bien simple. El trabajo periodístico en nuestro país ha revelado que el gobierno de El Salvador tenía un pacto con las principales pandillas de nuestro país, y ese pacto se rompió y la ruptura de ese pacto ocasionó el derramamiento de sangre de más de 87 personas a finales de marzo de este año, y por eso es que el régimen de excepción se ha instalado, porque es la manera del gobierno de reaccionar sobre algo que se le salió de las manos. Por el amor de Dios, son 87 vidas humanas, lo que ocasionó un pacto oscuro por debajo de la mesa. Y ahora, ¿qué sucede con esto? Y con esto quiero cerrar. Sí, tengo que ir a un corte comercial. Con eso quiero cerrar la idea, Julio. Lo que está haciendo este gobierno con este pacto es realmente preocupante para lo que la gente está viviendo en la calle. Me parece sumamente indignante que una señora esté afuera de la cárcel aguantando hambre, aguantando lluvia por alguien que es completamente inocente, y que un alto funcionario del gobierno haya liberado él personalmente a un cabecilla de una pandilla y lo haya trasladado a Guatemala en vehículos del gobierno. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Tenemos una participación fuerte y creo que le vamos a dar paso a todos los comentarios que nos están cayendo. No nos cambie, ya vamos a volver en esta última parte. No lo dudo. Yo estoy seguro que va a haber reelección. Para eso la Corte que se planteó lo ha señalado, aunque es inconstitucional en un montón de artículos. Pero eso ahora no importa, si la Constitución no le hicieron lo mismo que siempre, y no las leyes le hicieron lo mismo que siempre. Entonces, ¿para qué? Yo ahí no veo ningún problema. El estado de excepción va a continuar ¿hasta cuándo? El ministro lo dijo ayer, hasta que desaparezca el último miembro de los grupos pandilleriles. Pero como ahí hay miembros, colaboradores y financistas, ¿cuándo va a terminar el estado de excepción? Pues yo creo que no lo vamos a ver quitado hasta después de las próximas elecciones. Bien, en esta última parte del programa, para ir aterrizando en las conclusiones, voy a leer esto antes de pasar a la siguiente análisis. Dice: buenas noches, Julio, y a sus invitados. Yo sostengo que el éxito de un gobierno tiene que ver con la función que hacen los ministerios. Ejemplo, Arena y el FMLN hicieron también buenas cosas para el país, pero los funcionarios que hicieron casos de corrupción, en vez de separarlos y que arreglaran su situación, estos gobiernos el mismo error está cometiendo, porque hay ministerios de gobierno que dejan mucho que desear. El presidente tiene que evaluar más constante a sus funcionarios, evaluar la función de la... Eso me parece muy sensato. Muy sensata, claro, la posición, sí, porque claro, los presidentes nos mandan a robar a los funcionarios, y que los errores políticos es haber tratado de defender esa corrupción que ustedes tanto peleaban. Entonces, estamos hablando de un idioma del pueblo. El pueblo al FMLN, y hay que ser categórico, 3 veces nos dijeron: cambien sí, de actitud. Están haciendo muchas cosas: carreteras, hospitales, clínicas, escuelas, los ECOs, que ya no existen, ¿verdad? Están desapareciendo, Ciudad Mujer, Hospital de la Mujer, clínicas del Seguro Social. ¿Pero todo eso se opacó? 75,000 escrituras y títulos de propiedad, Misión Milagro, una cantidad de cosas importantísimas, digamos, para los niños, los útiles, los cuadernos, uniformes, zapatos. Todo eso fue el gobierno del FMLN, cosas hermosas que se hizo para el pueblo. Todo eso la gente ya lo olvidó y lo tiró al cesto de la basura, probablemente hoy. Lo va a recordar después. ¿Por qué lo digo, Julio? Porque lo que está diciendo el televidente es cierto. También se ocultaron casos de ministros que eran demasiado pedantes, no atendían a la gente, se sintieron superhéroes con capa y con antifaz. Y eso la gente al final
Bueno, les pasó factura. Y nos pasó factura. Lo mismo está pasando hoy, que solo está sacando lo bueno, y hay ministros corruptos que han sido señalados y que han hecho archivados por 7 años la información. 7 años. Vaya usted a preguntar cuánto costó el Hospital El Salvador, no le van a decir cuánto. Vaya a preguntar ese centro de vacunación que costó no sé cuánto, porque nadie sabe cuánto costaron las cabinas de vacunación que se construyeron y nunca fueron utilizadas. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están? Es decir, y lo que el señor está diciendo es cierto, están ocultando los casos y la gente está pendiente. Es probable que el presidente tenga buena evaluación porque a todo el mundo habla de él. Y además, alguna cosa buena está haciendo, hombre. No hay que andar tampoco hablando solo carburo. Hay que aceptar las cosas importantes que este gobierno ha hecho. Pero en materia de inversión es cero. En materia de mejora económica, la población evalúa mal. La canasta básica dice, y mira Julio, dice, la de El Salvador es la canasta básica más barata, pero sí, pero es la que menos productos tiene. Eso no lo dicen, sino que todo es una percepción. Y termino con esto. Hoy dijo el ministro Zelaya algo bien interesante, no sé si lo viste tú, Andy. Dijo que la percepción en materia económica es lo que hace encarecer las cosas. Hay guerra en Rusia y ya le subías al pan. ¿Quién le sube? Dice, no la industria grande, el panadero. Entonces la culpa es del pequeñito siempre. La culpa es de aquel pequeño, sí, pero los huevos valen 20 centavos cuando valían 5 o 6. Hace menos de 2 años y medio. Y esa es responsabilidad de un gobierno que valga 20. Por supuesto. Porque, ¿Vos sugerirías control de precio? Mira, Julio, la última novedad. Hablan de estabilidad y le han quitado 40 millones a los veteranos. Hablan de estabilidad y dicen, por ejemplo, vamos a mantener los precios de los combustibles, pero vamos a quitar gente de los ministerios y del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué humanismo estamos hablando? Ok. El diputado Johnny Wright dijo que es notable el deterioro en las relaciones con Estados Unidos. Para mí no tiene ninguna lógica, siendo Estados Unidos un aliado estratégico fundamental para nuestro país. ¿Así lo perciben en el instituto ustedes políticos? Sí, bueno, de hecho el discurso del presidente en la noche anterior fue bastante de choque. No se refirió a los Estados Unidos. No, él no menciona, lo tiene claro, pero hace unas referencias con las que cualquier persona de la comunidad internacional que estaba ahí mismo en la Asamblea Legislativa se sentiría incómoda. Y creo yo que eso se debe a la insistencia de querer seguir haciendo lo que él quiere, cuando hay personas que le dicen, esto está mal, corrige acá, esto también está mal, corrige acá, como el ciudadano que nos compartía el mensaje, que decía, yo creo que está mal que algunos de sus ministros están rodeados de casos de corrupción, debería de hacerlos a un lado, que los haga a un lado, pero lo que vemos nosotros es una necedad por hacer lo que le plazca o le conviene a un grupo, a un círculo bastante reducido. Hablan del pasado atacando a una vieja élite política, pero ahora en el presente lo que tenemos es una nueva élite política. Y eso no es lo que va a sostener en el futuro a nuestro país. Lo que le va a sostener son decisiones sensatas y audaces para el futuro de los salvadoreños, velando por sus necesidades. Pero en este momento ha habido corrupción, ha habido despilfarro. Por ejemplo, nosotros en la Asamblea Legislativa no tenemos PPIs, no tenemos vales de gasolina, no tenemos teléfonos celulares, no tenemos vehículos. ¿Y los demás diputados lo tienen? Los diputados oficialistas gastan $4,800 solo en gasolina para los vehículos que ellos utilizan. Creo yo que eso prometieron erradicarlo, claro, pero no lo han hecho. Y ustedes han renunciado, es decir, los diputados, a esos $12,000 que tienen esta parte del salario que se tiene. Sí, nosotros en nuestro tiempo, realmente nuestro tiempo, aunque solo somos un diputado, es la fracción legislativa que mejor uso ha hecho de los recursos públicos en la Asamblea Legislativa. ¿Lo han Todos devuelto? esos privilegios los hemos erradicado porque así lo prometimos en la campaña y así lo hicimos. La forma en cómo se llega al poder es la forma en cómo se va a gobernar. Ok. Es que realmente es un tema de mucho debate. Pero solo te quiero decir, nos dicen, estamos esperando la reforma de pensiones, tema que el presidente no tocó, prometió que en un poco tiempo haría soluciones y que hasta hoy nada. Son parte de los temas que no se tocaron en el discurso presidencial, el tema de las pensiones, porque son temas espinosos. Prometieron hace 6 meses llevar la propuesta a la Asamblea Legislativa, ya tienen los 56 votos y más, tienen
hasta para mayoría súper calificada tienen. Para todo tienen, para reforma constitucional, para el tema de las pensiones. No necesitan más que mandarle a los diputados y que aprieten el botón, porque ni siquiera hay debate. Pero no lo han llevado, porque es un tema espinoso. Esos temas los quitan, los meten debajo de la alfombra, porque son temas que van a generar... Lógico. El tema del Bitcoin no lo tocó, pero sí tocó Ciudad Bitcoin. Porque, claro, ya vino un mexicano y les presentó allí un bandel, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del Capitán Ultra? ¿Va? Entonces, más o menos un bandel, y la gente se entusiasmó con esa maqueta. Hoy que tocas ese último punto, quiero ver cómo interpretaron. El doctor Oscar Picardo en este mismo programa nos presentó una pirámide, y dentro de la pirámide nos dijo, aquí hay cierta parte del capital, del gran capital, dice que está mucho mejor hoy. Claro, está que haciendo antes. negocios, y la crisis no es para todos. O sea, cuando hablas de crisis, es porque algunos están beneficiando. Si en la pandemia los que más vendieron en el mundo fue Amazon. ¿Tú crees que el capital está dividido? Por supuesto que están divididos. Algunos están haciendo grandes negocios con el gobierno. Y Los entonces, ¿a empresarios. dónde le están comprando los materiales? ¿A dónde están comprando las cosas que está usando el gobierno? Y fíjate qué interesante. Mucha gente está callada, muchos empresarios que antes eran oposición ahora están haciendo negocios. Por supuesto, el papel de un empresario es hacer negocios, hacer dinero. Entonces, ¿pero qué sucede? Ese es el rol del Ese es el rol del empresario. Y por supuesto Ganar y hacer negocios. que en la pandemia muchos hicieron dinero, pero la gente la quebraron. Hasta que salieron con bandera blanca, la gente pidiendo comida, le llevaron la cajita de la gente a su verdugo y le decía, muchas gracias por traerme la comida, pero ya le habías hecho aguantar hambre. Eso es ser sádico. Okay. Andy, quiero ya, porque el tiempo se pasa volando con ustedes, ¿qué lectura mejor van a... Esta encuesta que ustedes me imagino que las han leído como partidos políticos, ¿esto les puede a ustedes marcar algún rumbo, algún eje de timón sobre dónde, dijéramos dicho, enfocar algunas acciones de carácter político como instituto? Por supuesto, dos reflexiones con eso, Julio. La primera es que quedan 2 años de gobierno y como dije yo hace un momento, el discurso, la propaganda se va a volcar hacia una nueva gran mentira. Las nuevas ideas migran rápidamente a nuevas mentiras. ¿Y cuál va a ser esa gran mentira? Es la reelección presidencial. Van a pasarse por encima de la Constitución de la República porque necesitan más tiempo para cumplir con lo que no han cumplido y tiene que reelegirse el presidente. Y amarrada la reelección del presidente, otra vez aquella N que tiene que llevar como bola de nieve a sus diputados, etcétera, etcétera, para que levanten la mano y le digan sí a todo. Frente a esa lectura, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no venimos a meternos en el mismo lodazal que ellos quieren que nosotros nos metamos. No estamos para defender corruptos, no hemos pactado con pandilleros como ellos sí lo han hecho y no estamos involucrados en casos de corrupción que a propósito involucran a empresarios cercanos de los ministros de este gobierno. Botas de hule sobrevaloradas, mascarillas sobrevaloradas que se beneficiaron en la pandemia mientras la gente alzaba una bandera blanca porque tenía hambre. Entonces nosotros le estamos apostando al futuro. Nosotros le queremos decir a la gente, si a usted no le alcanza dinero, hay que ver en tema fiscal para que... ¿Cuáles son tus últimas reflexiones? Andy puso la corrupción, pero para que haya un corrupto se necesita que haya un corruptor, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que lo que requiere es mucho trabajo con la gente en el territorio, en la base, y paciencia de chino. Todo lo que sube baja, y cuando tú llegas al top 10, ya no hay top 11, vienes a bajar. Por supuesto, al final, Julio, le digo a la gente, tomemos conciencia, no perdamos la mística, no perdamos la sonrisa, que nadie nos robe la alegría, porque hay futuro más adelante. Preparémonos, que Dios también está con nosotros, porque todos somos hijos de Él. Bien, hemos llegado a la finalización del programa. Este es uno de nuestros objetivos, es exponer los hechos tal y como los viven los actores políticos, y será usted en la intimidad de su casa el que saque sus propias conclusiones, que eso es nuestro objetivo en un programa con una aptitud eminentemente ciudadana. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en un programa más de Pulso Ciudadano que va a estar bien complicado. Mañana tendremos, después de 4 años de ausencia, a Mauricio Meyer y a Nelson García haciendo un abordaje político-jurídico de lo que fue el discurso del día de ayer. Nos vemos mañana.
Para empezar en la seguridad, ¿verdad? En la seguridad está todo bien y lo que es en todo lo que se refiere a la canasta básica. Pues sí, estamos bien, entonces ya no hay que pedir más porque de todos modos, ahí estamos bien así, ¿verdad? La realidad es yo no estoy tan a la expectativa de la política, pero sí veo que hay actitudes que sí se le pueden dar mérito al señor presidente, ¿verdad? Porque está siendo accesible a ciertas situaciones que nunca se habían visto y él sí está remediando las cosas. Y esperamos en sí que él tenga lealtad y sea original, porque entonces no sería un buen presidente. Bueno, la verdad de las cosas, pues, excelente, en todos los aspectos, en todo. La mejoría sería en que los empleos también, veo que hay bastante desempleo, entonces esa sería una de las cosas más importantes para que todos los salvadoreños estemos bien. 10 en todo: salud, seguridad y educación. Es lo que queríamos nosotros, un gobierno así, y con esto que ha hecho, mejor todavía. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.